¿Qué está circulando? ¿Qué está circulando? Muy buenos días, mujer. ¿Cómo te va? Buenos días. Feliz lunes, feliz Igual para inicio ti. de semana. Feliz inicio de semana para ti y para todos nuestros amigos que están conectados desde muy temprano. Sí. Todavía me estoy riendo con esto de que te contó tu vecina. Pero es verdad, Sí. les van a aumentar los impuestos a los anticonceptivos y van a estimular, van a dar algunos descuentos para las guarderías. Todo eso en China. No van a eliminar los preservativos. No, más bien sí, los van a eliminar. ¿Ah, sí? Bueno, digo yo, no sé, pero los están encareciendo, ¿no? Como para que la población se vea, Motivada. Sí, estupenda palabra. Entonces, Estimulada. Sí. Estimulada Sí. a tener muchachos. Pero eso no debería ser Cuando así. se acuesten los chinos, hay que tener muchachos. Imagina como un vigilante. El Estado interviniendo en lo que es la concepción. Eso ya lo hemos visto. Un Estado interventor en todo sentido. Mujer. Incluso ahí el que se resbala pierde. Bueno, como la tasa de natalidad está... Palo abajo. Y en algunos países de Europa también. Sí, no, incluso yo leí en una oportunidad, creo que lo he comentado, que hay ciudades en donde hay más mascotas que niños. Lo has comentado, sí. Es verdad, lo has comentado en el equipo. A mí me impresionó muchísimo ese reportaje que yo leí. Y además se están desarrollando servicios precisamente para mascotas, porque es tanto lo que ha proliferado la humanización de la mascota, que bueno, que hay cafés para perritos y gatos. Oye, yo te comenté que la semana pasada vi por los alrededores de la redoma de Prados del Este una camionetica que decía en la parte de atrás con el logotipo, pues tenía la calcomanía Pastelería Canina. Muy bien. Pastry Bakery. ¿Qué tal? Sí. ¡Wow! Eso me impresionó. Bueno, ropitas, zapaticos, todo, hay de todo. Ahora jugueticos para las mascotas, sí. Y la comida también. La comida la están cuidando muchísimo. Sí, bueno, las mascotas pasan a ser un miembro más de la familia, ¿no? Entonces, bueno, pero arranquemos con las informaciones. Lo que pasa es que tu vecina te echa ese cuento y claro, ella lo cuenta de esa forma, pero cuando lo busca, sí, efectivamente, en China van a un impuesto especial para los anticonceptivos. ¿Tú vas a arrancar por dónde, mujer? Voy a arrancar por los presos políticos. Las excarcelaciones de los presos políticos, porque el Foro Penal ayer en horas de la tarde comenzó a circular información, comenzó a circular a través de las redes sociales y de los portales de noticias, las excarcelaciones que se estaban produciendo, que habían comenzado en horas de la madrugada de ayer domingo. Siempre con la cautela que exigen las organizaciones no gubernamentales que llevan estos casos. Decían, bueno, se están dando algunas excarcelaciones en este momento, ellos contabilizan y verifican que así sea. No coinciden las cifras. No están coincidiendo las cifras. No. De hecho... ¿A qué se deberá que no coinciden, que no haya un registro oficial? Porque es que no coincide ni la de las ONG ni la que suministra Delcy Rodríguez. Tampoco. Porque, por ejemplo... Delcy Rodríguez habla de 600 y pico de excarcelaciones ya. No sé si estará contando desde el año pasado. Pues, ¿no? Es probable, porque recuerda que Jorge Rodríguez también la vez que mencionó que llevaban 400 excarcelados, recordaba que eran mucho antes de diciembre, los excarcelados que se habían producido también durante el mes de diciembre. Pero, por ejemplo, el Foro Penal ayer en horas de la noche comentaba en sus redes sociales que contabilizaban 104 excarcelaciones, nuevas excarcelaciones. Y este número seguía, según decían ellos, Gonzalo Gimiot y Alfredo Romero, seguía sin ser el número definitivo, ¿no? Pero, sin embargo, por ejemplo, Plataforma Unitaria, que también está llevando una contabilidad de las personas excarceladas, estaba contando aproximadamente 277. Claro, fíjate desde el 8 de enero. Fíjate una cosa que es interesante que me comentaban ayer, que es que resulta, y yo no sé si esto puede ser indicativo en cuanto a lo que estamos comentando de que las cifras no coinciden, que muchas familias, por miedo terrorífico, justificado además, decidieron morir callados y no denunciar que su familiar había sido detenido, que estaba desaparecido, que lo tenían
tras las rejas, que está en prisión, que etcétera, etcétera, etcétera. Pues, ¿no? Entonces, fíjate aquí, esto es interesante porque abogados y gente de estas ONG siempre han dicho que es pertinente hacer la denuncia. Sí. Denuncia y llevarla para que haya un registro en los tribunales o los organismos, en las ONG, etcétera, que digan a viva voz. Por eso, por ejemplo, el Colegio Nacional de Periodistas, que en este caso, porque esa es otra de las cosas, sí, un gremio, pues el gremio de los médicos, bueno, pide que los galenos que estén también tras la reja todavía lo suelten. Pero entonces el gremio lleva el registro. No sé si lo hará público a los medios de comunicación por el temor que estamos tratando de explicar y de describir. Pero en el caso, por ejemplo, del Colegio Nacional de Periodistas, que del Valle Canelón ayer hizo circular un video donde en el colegio recibieron a todos los que han sido, y entonces del Valle decía, esto no ha terminado, esto no sé si tenga el video por aquí, no sé si te parece interesante, claro, que escuchemos a Del Valle. Colegas tras las rejas. Por eso te digo que es interesante escuchar a Del Valle en la sede del Colegio Nacional de Periodistas, donde evidentemente había alegría, pero había... Y se realizó una misa, ¿no? Tengo entendido también que una misa de acción de gracias, pero, por ejemplo, lo que comentaba, la plataforma unitaria señalaba que hay 277 excarcelados desde el pasado 8 de enero, sin embargo, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón chequeó y su número de excarcelados es inferior. Ellos señalan que tienen aproximadamente en su lista 229 excarcelados. Sin embargo, bueno, como ya lo comentábamos, Delcy Rodríguez habla de 646 personas excarceladas. Este muchacho estudiante de periodismo lo soltaron. Bueno, es que la lista es larga, más, ¿no? Hay el caso de una muchacha que están tratando también de visibilizar a todos los que están detenidos en el caso Gedeón, porque ayer fue excarcelada una muchacha que había estado vinculada al caso Gedeón, que estaba detenida, es luso-venezolana. Ajá. Es de doble nacionalidad y la muchacha estaba detenida desde el 2020. Ayer fue excarcelada. De hecho, algunos portales recuerdan cómo fue su detención y todo ocurrió en una piñata en donde ella estaba y se le ocurrió mencionarle a la persona que organizaba la fiesta, que conocía a uno de los participantes en la Operación Gedeón, y fue inmediatamente detenida. Y bueno, por supuesto, en el trabajo describen la odisea que vivió la mamá tratando de dar con su paradero, porque lo primero que siguen denunciando es que, bueno, se están dando estas excarcelaciones, pero en muchos casos no sigue habiendo aproximadamente, ahí hay una cifra, ahí, déjame ver si lo encuentro por acá. Aquí está lo de la misa, pero no encuentro lo del Colegio Nacional de Periodistas. Oye, yo quiero buscar, es lo de, porque nos están recordando que no nos podemos olvidar que todavía hay una cantidad de detenidos que están en desaparición forzada. Las cifras, si mal no recuerdo, eran aproximadamente 200 personas que nos recuerdan, no solamente las familiares, sino las ONG que llevan estos casos, que bueno, que son personas que ni siquiera se sabe a dónde los han trasladado, porque son de estos que de pronto les dicen, mira, te sacamos de esta cárcel, te llevamos a otra, y los familiares siguen sin conocer el paradero, ¿no? Esa es otra de las realidades. Muy bien por los estudiantes que han llevado sopa. Fíjate que los estudiantes aquí, estudiantes de la UCAP, llevaron sopas a familiares de presos políticos en la cárcel del Rodeo, sí, que allí siguen firmes esos familiares, pues, ¿no? Bueno, es parte de lo que hemos comenzado a ver, gente que se suma a las vigilias con la intención de, bueno, brindarle respaldo a los familiares de los presos políticos. De hecho, también circulaba la foto de Mariana González de Tudares, la hija de Edmundo González, que se presentó en el penal del Rodeo 1, justo tras la liberación de la excarcelación, porque además también volvemos a insistir, estos son excarcelaciones, como nos recuerdan también algunos portales de noticias,
que la excarcelación no es la libertad. Con las excarcelaciones, como lo relata Efecto Cocuyo, el Estado sigue manteniendo bajo control judicial a los presos políticos que están fuera de las prisiones. En cuanto a los colegas... Del Valle, tu palabra, Del Valle. Mira, ya va mucho tiempo ahí adentro, mi amor. Esta lucha no ha terminado. Esta lucha apenas comienza. El que ustedes estén hoy aquí nos satisfará muchísimo, sobre todo por ustedes y sus familiares, porque no solamente están presos ustedes, hay que cada uno de sus. Bueno, parte de lo que decía Del Valle Canelón, sí, que ella es del Colegio del Nacional. De la directiva del colegio. Exactamente. Pero también una noticia muy lamentable que circulaba el viernes y que ya está publicada en la mayoría de los portales de noticias, es el fallecimiento de la madre del preso político Kevin Orozco, que falleció, sí, lo soltaron, pero 3 días después. Sí. Kevin Orozco era uno de los detenidos postelectorales. Su mamá participaba en una vigilia y la señora, al retirarse de la vigilia, le dio un infarto, fallece, y por más que los familiares insistían que le permitiesen a Kevin salir de prisión para acompañar a estar con su mamá en ese momento, de pérdida, fue liberado 3 días después. Muy joven, ¿no? 39, la señora, 39 años, pero claro, a esas edades los infartos son fulminantes, ¿no? La señora, ¿cómo es que se llama? Aquí la tengo. Bueno. Yareli Salas. Yareli Salas. Esto en cuanto al tema de los presos políticos. Hay, de hecho, un abogado del Foro Penal que también fue excarcelado. Recordemos, excarcelaciones. No están disfrutando de su libertad plena. En cuanto a Delcy Rodríguez, ya comentábamos la cifra que ella señalaba, y ayer que insistía que basta de las órdenes de Washington sobre los políticos en Venezuela. Sí. Además, recordar que el viernes, en el marco de lo que sería la conmemoración del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se realizaron unas actividades. La de los estudiantes universitarios, que pareciera estar comenzando a perder el miedo a este tipo de manifestaciones públicas. Se congregaron todos frente al mural de Zapata allí en la autopista Francisco Fajardo y realizaron su actividad, y después en la noche se vio un despliegue de drones en el cielo caraqueño de una actividad realizada por el oficialismo. Eso cuesta plata. Eso cuesta dinero, sí señor. Una actividad realizada por el oficialismo en la que las imágenes que se proyectaban en el cielo eran la de Nicolás Maduro, Cilia Flores, en donde además se solicitaba su libertad, ¿no? Que los devolviera. Cuesta, como dices tú, eso cuesta dinero. Aquí, ¿cómo es? Despliegue de drones en Caracas por Maduro y por Cilia. Desde Fuerte Tiuna, las autoridades de este nuevo grupo gobernante presentaron y presenciaron un espectáculo de drones con mensajes alusivos a la pronta liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores. ¿Tú tienes por allí las declaraciones del embajador de Rusia aquí? Sí, las tengo por acá. Claro, eso es parte de lo que tengo aquí, que dice el embajador de Rusia, que está comentando, que él conocemos los nombres, según dijo el embajador ruso, conocemos los nombres en cuanto a quiénes serían los responsables de la captura y la traición a Nicolás Maduro. Esas declaraciones las daba Sergei Melik Bagdasarov, quien sostuvo que la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses fue posible debido a fallas internas, negligencias y la colaboración de funcionarios venezolanos con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Además, esto lo recojo de la patilla, él aseguraba que estas personas que traicionaron a Nicolás Maduro inmediatamente después se fueron del país. Sí. Parte de la denuncia que hace el embajador ruso. Pero además también es noticia la conformación, según la designación, porque hizo Delcy Rodríguez, de una comisión para la paz y la convivencia. Ajá. Está integrada por 14 personas, entre ellos Ernesto Villegas, entre ellos también está Indira Urbaneja,
a quien veíamos en la foto del momento de la excarcelación de Rafael Tudares. El señor Penfold también. Michael Penfold, está, ya dije, Ernesto Villegas, y Ricardo Cusano, por ejemplo, expresidente de Fede Cámaras. Una comisión que va a trabajar para la paz y la convivencia. Ya hay algunos analistas que piensan en esta comisión y les retrotraen la Comisión de la Verdad de 2002. En la que no hubo sino solo 2 informes. Miguel Fontán escribió un post maravilloso en cuanto a eso. Bueno, entonces vamos a comprometerlo. Que ya lo tenemos y que falta muy poco para que conversemos con él para hablar sobre esta comisión para la paz y la convivencia que se crea a propósito de este clima político que hay en el país y en aras de tener gobernabilidad, ¿no? Pero eso fue anterior a las declaraciones que dio Delcy ayer, ¿no? Sí, donde decía que basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Bueno, que tenemos que ver si esta semana se produce ese viaje a Washington. Sin embargo, hay también algunas entrevistas que concedió María Corina Machado al medio ABC de España, y en donde señalaba, entre otras, criticaba la complacencia del gobierno español, no solamente con lo que sería la administración actual, sino también con la administración de Nicolás Maduro, ¿no? Según las encuestas que recoge el Nacional, María Corina Machado se afianza como la líder opositora y Delcy Rodríguez pues no obtiene el respaldo popular que se ameritaría para asumir el cargo. Estos politólogos consultados, Carmen Beatriz Fernández y Walter Molina, dijeron que el país atraviesa un proceso de transición, pero que consideran que todavía no está claro si esto va a derivar en una democracia plena o en un régimen autocrático con mayor apertura económica. Es así. Sí, bueno, que porque además hay muchas expectativas en torno a estos cambios en la ley de hidrocarburos que ya se aprobó en primera instancia en la Asamblea Nacional. Dicen que son cambios que no son suficientes porque lo que ameritan es la reinstitucionalización y un cambio completo en la ley, pero bueno, muchas expectativas en cuanto a esta ley de hidrocarburos. Ya, Capriles sigue declarando. Sí, dio una entrevista a la... ¿Tú la viste? ¿Tú la leíste? No. Yo la leí un poco, leí como los 2 primeros párrafos de la entrevista. Habla del reacomodo del poder, pero que los venezolanos no nos vamos a conformar con esa cuestión, pues, ¿no? Sí. Hasta ahí llegamos. Y ya para ir cerrando, porque hoy tenemos que correr, hay un anuncio de Hidrocapital que a partir de hoy va a haber van a hacer unos trabajos de reacomodo. Va a suspender parcialmente el servicio de agua por 24 horas y las zonas afectadas, si bien no están especificadas, son unos trabajos, una parada programada de mantenimiento preventivo para el TUI 3 que va a afectar Caracas, La Guaira y Miranda. No detallan cuáles son las regiones que van a estar afectadas, cuáles son las zonas, pero bueno, tomar previsiones en cuanto al servicio de agua. Lo otro es el SAIME, que va a realizar una jornada especial de cedulación sin cita desde hoy hasta el 30 de enero. Muy bien. Pero solo para aquellos que que tengan la cédula dañada, robada o extraviada, y si la tienen robada y extraviada, deben presentarse con el documento en el que señalen hayan ido a poner la denuncia de que perdieron el documento. Así que bueno. ¿Tú averiguaste algo con relación a la muerte de este exalcalde chavista Amado Torres en Morrocoy, ¿no? Sí, en Cayo Sombrero. Cayo Sombrero. El alcalde, exalcalde. Sí. Y además había sido juez, creo que tenía 2 cargos, no recuerdo el segundo, pero apareció muerto en Cayo Sombrero. Van a iniciar las investigaciones. Lo otro ya sí, ahora sí, hombre, para terminar, porque yo creo que es una noticia un poquito, bueno, chicos, para quienes les guste el fútbol americano, hay un venezolano, Andy Borregales, que se va a convertir en el primer venezolano en clasificar al Super Bowl. El Super Bowl que tiene una fanaticada inmensa en Estados Unidos, que en este momento Estados Unidos tiene una ola de frío que dejó a más de 1 millón de hogares sin electricidad. Y Trump no va a ir al Super Bowl. Bueno, pero hay mucha gente que se anota al Super Bowl, que va a ser el 8 de febrero. Sí. Así que bueno, hasta acá nuestro resumen de noticias. Y tú haces el primer bloque de publicidad para que conversemos con Miguel Fontán, que ya lo vemos conectado.